internacional. El doctor Elías Forero es docente, es investigador, es una gran cantidad de cosas, aparte de un gran amigo. Pero lo que más le gusta a él es enseñar con sencillez y claridad lo mucho que sabe. Elías. Buenos días a todos. Creo que es la presentación más bonita que me han hecho. Gracias. Voy a... La persona que montó la charla, ¿dónde la puso? Ya va ahí. Bien, muchas gracias, Carlos, nuevamente por la presentación tan linda que hiciste, pero por sobre todas las cosas, gracias a los colegas reumatólogos que nos acompañan de las diferentes ciudades de nuestro país. Agradecimiento especial al doctor Cardiel por su asistencia desde México, no sabe el gusto que nos da tenerlo aquí en Barranquilla, y gracias a todos por asistir. Espero que hoy a las 2 de la tarde, cuando Falcao se esté enfrentando con Ronaldo, estén aquí también. Ese es un partido que no nos interesa mucho, lo pasan en diferido, así que no hay problema. Creo que la charla del doctor Mario Díaz va a ser más importante. Bien, vamos a hablar de artritis psoriásica y esto nos va a servir de prólogo para una charla después del doctor Rafael Valle, experto nacional e internacional en el tema de espondiloartropatías, y así tendremos un conjunto de temas y espero que eso les genere un estímulo, conocimiento para aprender más sobre estas enfermedades. La artritis psoriásica es una enfermedad que en realidad no es muy vieja de haber sido identificada, como ustedes ven allí. Luis Alberti la identificó más o menos en 1818, y esta enfermedad, que es la sumatoria de manifestaciones articulares, manifestaciones cutáneas y pruebas reumáticas negativas, es una enfermedad que ya fue reconocida en el año de 1964 por el Colegio Americano de Reumatología. La prevalencia de la enfermedad, como ustedes ven allí, es más o menos del 2 al 3%, y para Barranquilla eso significaría que tendríamos más o menos unos 1.900 pacientes con artritis psoriásica. Si le preguntamos a los colegas reumatólogos, seguramente que no alcanzamos a reunir ese número, pero eso quiere decir que hay muchos pacientes que están pendientes de ser diagnosticados, y como vamos a ver más adelante, con la ayuda de todos ustedes vamos a poder ayudar a estos pacientes y poderlos identificar y tratar adecuadamente. La relación hombre-mujer es más o menos de 1 a 1, y su pico de inicio está en más o menos entre los 30 y 50 años, pero como la mayoría de las enfermedades reumáticas se puede presentar a cualquier edad y se puede presentar de maneras que son larvadas o de maneras muy lentas en su presentación, como vamos a ver aquí más adelante, porque en el 75% de los pacientes, el paciente tiene psoriasis, le dice ahora tiene las manifestaciones en piel, y después de que se presenta la psoriasis, unos 10 a 15 años después de que se inicia la psoriasis, se comienzan a presentar las manifestaciones reumáticas. Pero como ven ustedes en el panel de aquí arriba, aproximadamente un 30% de los pacientes, los síntomas articulares aparecen al mismo tiempo o incluso antes de las manifestaciones cutáneas.
Desde el punto de vista de la etiopatogénesis, como la mayoría de las enfermedades reumáticas, para que se presente la psoriasis y la artritis psoriásica, el paciente debe reunir una serie de requisitos, una serie de circunstancias en donde la parte genética es clave, una predisposición genética. Como ven ustedes, hay muchos genes bien identificados como el SOR1, el HLA-CW0602, que confieren una predisposición importante a una a una psoriasis muy severa, pero con menos frecuencia de manifestaciones articulares, mientras que aquel que cursa con HLA-27 tiene psoriasis y con manifestaciones artríticas a nivel axial, y aquel que tiene genética de DR4 o DR7 tiene manifestaciones articulares periféricas. En gemelos homocigóticos, la probabilidad de que se presente la artritis psoriásica puede ser alrededor del 70%, pero en gemelos disigóticos eso no ocurre. Luego quiere decir que hay un aspecto genético importante, pero también hay aspectos medioambientales e inmunológicos que interactúan para que el paciente desarrolle la enfermedad. La presencia de infecciones, traumas y como nunca el estrés es uno de los factores disparadores de la enfermedad, y se produce una activación de la respuesta TH1 y TH17 con liberación importante de factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas. Y no olviden el factor de necrosis tumoral, porque como ustedes ya, muchos de ustedes lo saben y lo supondrán, el bloqueo de esta sustancia ha demostrado mejorar a los pacientes con esta enfermedad. Desde el punto de vista clínico, la artritis psoriática es una patología que tiene diferentes formas de presentación, como ya lo inferían de lo comentado previamente en la parte genética. La artritis psoriásica se puede presentar en un paciente que tenga psoriasis o historia de psoriasis, como vimos en el 75% de los casos, y tiene unos subtipos. Puede ser oligoarticular asimétrica, puede ser poliarticular como una artritis reumatoide, puede afectar predominantemente las interfalángicas distales. Como mis estudiantes saben, son poquitas las enfermedades reumáticas que afectan las interfalángicas distales, dentro de ellas la artritis psoriática. Puede presentarse como una espondilitis, como el compromiso axial o sacroileitis, y puede ser muy severa como una artritis mutilante, y hay diferentes frecuencias de presentación. El compromiso ungueal es importante en la artritis psoriásica porque marca la probabilidad de tener artritis psoriásica. El paciente que tiene compromiso ungueal por psoriasis tiene más riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Como en muchas espondiloartropatías, y especialmente la artritis psoriásica, la dactilitis o dedos en salchicha puede ser un marcador de que esa es la enfermedad reumática que el paciente tiene cuando ustedes no saben o tienen duda de que puede tener. Si ven un paciente con dactilitis o dedos en salchicha, eso les va a marcar para que esta sea la enfermedad que están buscando en el paciente. Miren las diferentes presentaciones de acuerdo a diferentes tipos de series de las manifestaciones articulares. Ven ustedes que para la descripción clásica de Molly Wright se presenta artritis psoriática en el 70% de los pacientes, poliarticular simétrica en el 25%, la artritis mutilante en una menor proporción, y la forma espondilítica le puede llegar hasta el 40%. Pero el doctor Philip Lee tiene sus números que son en algunos casos bastante diferentes, como puede ser en el compromiso poliarticular simétrico, y en esta presentación, en esta recopilación, también hay diferencias, por ejemplo, con relación a lo de Molly Wright. De manera de que la presentación puede variar de acuerdo a la carga genética, de acuerdo al grupo de pacientes estudiados, pero recordar que la artritis psoriásica se puede presentar de diferentes formas. Si yo les pregunto a ustedes, sobre todo a mis hijos que están por aquí sentados y que ven ahí enfrente, ¿qué piensan que tiene este paciente? Muy seguramente van a responder que tiene una micosis ungueal, y es lo que seguramente muchos colegas piensan cuando se enfrentan a un paciente que consulta con este tipo de lesiones. Pero si ustedes ven un poco más allá, se dan cuenta de que ese dedito tercero no es igual a los demás. Como siempre les digo, quien no vio Plaza Sésamo no puede ser buen médico. Una de estas cosas no es como las otras,
es diferente de todas las demás. Aquí hay una dactilitis con una onicolisis. Este paciente lo que tiene es una artritis psoriásica con manifestación en uñas. Y tenemos que detectarlo a tiempo para poderle brindar una buena atención, porque puede terminar siendo una artritis mutilante que puede llegar a terminar con unos dedos con estas características y una marcada limitación funcional que no queremos que ocurra. Esta es la artritis de las interfalángicas distales con compromiso mutilante. Ven ustedes cómo por la mutilación se pierde la altura de los dedos y el paciente obviamente es un paciente que va a estar sometido a mucho dolor y a mucha limitación funcional. Otro tipo de compromiso en interfalángicas distales, vean ustedes las uñas. Esto es lo que se llama el punteado, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Es una manifestación que puede ser sutil, pero que hay que buscar en la uña del paciente con artritis psoriásica. Ese punteado, pitting en español, que me gusta más que en inglés, punteado, ahí está la manifestación. Y en este paciente, la onicolisis y la inflamación de la interfalángica distal. El compromiso axial, como les mencioné, es también muy frecuente, más asociado al HLA-27. Debemos buscarlo a nivel de las sacroiliacas. Ahí tenemos la sacroileitis asimétrica, que es una buena forma fácil de detectar el compromiso. A veces no es tan fácil con la técnica de rayos X y debemos utilizar la resonancia nuclear magnética, que nos orienta más rápidamente a identificar el proceso inflamatorio en el lado ilíaco o en el lado sacro. Y las otras manifestaciones articulares, que son también frecuentes, las erosiones, el fenómeno de Copen-Rapis, como vamos a ver aquí, en donde hay una osteolisis importante, que se traduce en lo que ya vieron ustedes en la foto clínica, como el dedo pierde altura y el paciente pues se va a ver muy comprometido tanto en dolor, limitación funcional y inflamación. Esto para mis colegas reumatólogos, siempre traigo una conferencia dirigida pues, a un grupo grande de colegas de medicina general y no reumatólogos, pero para que los reumatólogos no se queden allí viendo cosas que ya vieron. Un artículo relativamente reciente de octubre del 2012 en donde nos muestra cuál es el rendimiento de la radiografía de manos y pies para diferenciar la artritis psoriásica de la artritis reumatoide, porque en algunos momentos puede ser difícil establecer la diferencia. Y tal vez la mejor forma de diferenciarlo, según este artículo, es buscar la proliferación ósea yuxtaarticular, que nos va a permitir. La proliferación ósea yuxtaarticular fue el más importante hallazgo radiográfico para discriminar la artritis psoriásica de la artritis reumatoide. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de artritis psoriásica? ¿Cómo hacemos para identificar a estos pacientes teniendo en cuenta lo que hemos mencionado? En primer lugar, como ya se infiere por ser una prueba cero negativa, no existe un laboratorio que nos permita hacer estrictamente el diagnóstico, como nos pueden ayudar en otras enfermedades reumáticas. El factor reumatoide es negativo y el paciente se puede parecer a una artritis reumatoide. Entonces, tenemos que buscar un juicio clínico bien abusado, identificando y interrogando al paciente, y unos criterios que se han venido desarrollando para el diagnóstico de esta enfermedad. Los primeros criterios fueron desarrollados en 1973 en un paciente con presencia de psoriasis que tenga una artritis inflamatoria y factor reumatoide. Tenemos que pensar que se trata de una artritis psoriásica. Se han desarrollado otros criterios, como los del doctor Espinosa de 1984, en donde un paciente que tenga psoriasis con compromiso de piel o uñas y que tenga dedos en salchicha, comenzamos a adicionar otros hallazgos, o que tenga compromiso periférico asimétrico más la sacroileitis, teniendo, si cumple el criterio 1, es decir, el compromiso de piel, con al menos uno de los demás listados, tendremos el diagnóstico de artritis psoriásica. Y más recientemente el grupo Caspar ha desarrollado estos criterios, que son los más recientes, en donde el paciente debe tener enfermedad inflamatoria articular, ya sea axial, periférica o específica, y conseguir 3 o más puntos basados en las siguientes categorías. Y aquí se adiciona otro aspecto importante que, como mencionábamos al principio de la parte genética, es la historia familiar. Entonces, la historia familiar de psoriasis o la presencia de psoriasis en el momento o anteriormente
ya le da puntuación la presencia del daño a nivel de las uñas, el factor reumatoide negativo, la presencia de la artritis y la evidencia radiográfica. Entonces, con esto tenemos 3 o más puntos y podemos pensar en que el paciente tiene una artritis psoriásica. Recuerden que esto lo utilizamos porque no hay métodos diagnósticos exactos, necesitamos utilizar criterios. Estos criterios son para clasificar pacientes, no para diagnosticar, pero indudablemente nos ayudan a la hora de identificar este tipo de patologías. El rendimiento diagnóstico de los diferentes criterios varía realmente no muy grandemente, pero los criterios CAPAR, que son los más recientes, tienen una sensibilidad del 91 y una especificidad del 98, muy similar o igual a los de Moore. Recordar siempre los factores de mal pronóstico, porque esto nos permite ser más agresivos a la hora del inicio del tratamiento. Los factores de mal pronóstico son el inicio juvenil, el compromiso extenso de la piel, el compromiso poliarticular, la presencia de la parte genética, ya sea HLA27, el antecedente del VIH, sobre todo a nivel cutáneo, da una agresividad importante de la psoriasis, y los marcadores genéticos nos dan idea de que el paciente tiene un pronóstico mucho más severo y debemos ser más agresivos. ¿Por qué debemos ser más agresivos? Porque este tipo de pacientes tienen más complicaciones. ¿Qué complicaciones? Tienen más riesgo de artropatía deformante, como vimos en las gráficas, tienen más riesgo de discapacidad, tienen más riesgo de incremento en la mortalidad comparada con la población general, porque tienen más riesgo de síndrome metabólico, como ya sabemos también en otras enfermedades como la artritis reumatoide, pero tienen riesgo de algo que a veces se nos olvida a los médicos y que es importante que tengamos en cuenta en esta enfermedad. Tienen más riesgo de una depresión importante. Son pacientes que se ven, no solamente se ven muy mal en su piel, con lesiones que les producen pena y viven cubiertos para que no se las vean, sino que además de eso tienen dolor y limitación funcional. Entonces la depresión es una comorbilidad a la cual tenemos que prestarle mucha atención y ayudar rápidamente a estos pacientes, porque no solamente están deprimidos, sino que están estresados, y ya ustedes vieron que el estrés es un factor disparador de la enfermedad. Otras complicaciones, condiciones inflamatorias de debilidad inmune que se asocian a la presencia de psoriasis y artritis psoriásica, mayor riesgo de enfermedad de Crohn, mayor riesgo de linfoma, y ya mencionamos lo del síndrome metabólico y lo del infarto de miocardio. ¿Cuáles son las bases terapéuticas para tratar a un paciente con psoriasis y artritis psoriásica? Como siempre, debemos tratar de individualizar el tratamiento y tratar de que sea en equipo, no allá como médico solo formulando solitos de todo, sino tener un grupo que los apoye con la terapia física, con la terapia ocupacional, con el apoyo psicológico clave en el tratamiento no farmacológico, y finalmente los medicamentos. El control del dolor lo podemos hacer con antiinflamatorios y en general les va bien. Vieron que los pacientes que no responden a antiinflamatorios tienen más riesgo de tener un comportamiento más agresivo. Pero si a mí me preguntan cuál quisiera que fuera el mensaje de la charla para todos los médicos que están aquí unidos en el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica, es que no piensen que los corticoides son la solución al problema. Porque desafortunadamente a los reumatólogos y a los médicos nos asocian con corticoides. El médico reumatólogo que no cree que el corticoides no existe y todo se soluciona con corticoides, pero en artritis psoriásica y en psoriasis eso no es así. No solamente no es así porque no mejora el paciente totalmente desde el punto de vista articular, sino que tiene un grave problema, y es que puede desencadenar complicaciones muy severas de piel como la eritrodermia psoriásica o la psoriasis pustulosa, que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, si van a pensar en corticoides, cuando piensen en corticoides y en la artritis psoriásica, deténganse un momento a ver si eso de verdad está indicado en este paciente. Los corticoides locales para la enfermedad cutánea pues sí se pueden utilizar, aunque los dermatólogos lo recomiendan con precaución. Desde el punto de vista de los medicamentos modificadores, concepto que importamos de la artritis reumatoidea al resto de las enfermedades, hay estudios con metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, mostrando tasas medianas de respuesta tanto en piel como en articulación. La ciclosporina, la satopina y la colchicina representan otras posibilidades, otras alternativas terapéuticas con menores números, con menores frecuencias en su prescripción.
nuevamente trayendo un artículo para mis colegas reumatólogos, recientemente aparecido, octubre del 2012, la distronomía en artritis psoriásica, dice como conclusión que la distronomía es un medicamento que puede ser efectivo y bien tolerado en la práctica diaria de los pacientes con artritis psoriásica, de manera que tenemos otra alternativa más para el tratamiento como medicamento modificador. Sabiendo la parte biológica que hemos dado del proceso fisiopatológico de los anti-TNF como inductores de inflamación, obviamente no es difícil pensar que los medicamentos biológicos, específicamente los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, están indicados y han presentado realmente una revolución en los pacientes con enfermedad con artritis psoriásica, mejorando no solamente la enfermedad cutánea, sino también las manifestaciones articulares. Sin embargo, debemos estar seguros antes de prescribirlo de que el paciente tenga un diagnóstico correcto, que no haya respondido al tratamiento con los medicamentos modificadores y que persistan al menos 3 articulaciones inflamadas, que tenga una entesitis resistente. La verdad es baja la respuesta de los DMARDs en entesitis, y ante el uso de 1 o 2 DMARDs y no respuesta, el paciente debe ser llevado al uso de anti-TNF. La eficacia comparativa en biológicos en psoriasis, esta revisión de diciembre del 2012 y otra presentada por los españoles en abril de este año, que no tengo la gráfica, informan que las diferencias son prácticamente nulas. Todos funcionan de igual manera, y en la referencia del grupo español de abril de este año informan que tal vez están tienen un poco más de molestias cutáneas en cuanto a la seguridad, pero en cuanto a la efectividad comparten los números en su acción en esta enfermedad. Y otra cosa interesante, tomada de abril del 2013 de Anne Romante DC, seguramente ya algunos lo habrán visto, como lo del factor de necrosis tumoral, el bloqueo del factor de necrosis tumoral, además de controlar el proceso inflamatorio y el proceso doloroso, tanto en piel como articulaciones, si se inicia tempranamente, es más efectivo que el metotrexate en inhibición del daño radiográfico. Y eso es lo que queremos lograr en nuestros pacientes, que este proceso erosivo, ese daño estructural que se presenta en la enfermedad inflamatoria, no se presente. Entonces ya vemos que diagnosticar tempranamente no solamente va a mejorar la calidad de vida y el dolor, sino que podemos inhibir la progresión radiográfica utilizando los medicamentos de una manera adecuada. Con esto termino. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, o la dejamos después de que sí, no. Muchas gracias, Elías, por enseñarnos. A continuación, está con nosotros una figura muy especial de la reumatología en Colombia y de pronto en el mundo. Se trata de la persona que hizo el Departamento de Inmunorreumatología del Hospital Militar Central en Bogotá. Es un investigador que integra muchos de los grupos importantes que estudian espondiloartropatías. No sabemos exactamente por qué él ha preferido esta rama de la reumatología, pero de todas maneras es consultor y es calificador y es una gran cantidad de cosas. Pero lo más importante de él es que es un gran difusor de nuestro folclore. Con ustedes el doctor Rafael Valle Oñate. Buenos días. La verdad es que es una gran alegría siempre estar con mis grandes amigos aquí en la costa de esta ciudad. Reumacaribe es la sociedad regional más importante que tiene la reumatología en Colombia y una de las que ha dado ejemplo en los últimos 20 años.
hablar de este tema de espondiloartritis como conferencia, y ahorita hablar de este tema de las espondiloartritis. Yo quiero dejar solo unos cuantos mensajes. Primero es que tenemos que hacer un diagnóstico temprano. Si hacemos el diagnóstico temprano, antes que haya cambios estructurales, ya ese sería, hemos cumplido con parte de la conferencia, con ese mensaje. Segundo, si empezamos el tratamiento temprano, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a ser más costo efectivo en el tratamiento de estos pacientes. Van a mejorar los pacientes, los costos del sistema de salud van a disminuir. Y ahí la importancia de los grandes avances de la reumatología fueron los nuevos criterios que para hacer el diagnóstico de la espondiloartritis, porque antes tenía que pasar muchos años para hacer ese diagnóstico. Ahora, a los 3 meses de tener el paciente la sintomatología, se puede hacer el diagnóstico, y aún hasta antes de 8 semanas. Esto sería el segundo mensaje más importante. Con los criterios diagnósticos que tenemos, tanto para diagnosticar las espondiloartritis axiales, pacientes que tienen dolor lumbar inflamatorio, o espondiloartritis periférica, teniendo en cuenta este diagnóstico, los tratamientos van a ser mejores. Cuando hablamos de los objetivos y resultados de la terapia en los pacientes con espondiloartritis, tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas y los síntomas que tienen estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta la función, el daño estructural, la calidad de vida y los factores socioeconómicos. Y ahí que la actividad de la enfermedad, ese proceso inflamatorio, si nosotros lo controlamos, cuando hacemos el diagnóstico tempranamente, los resultados van a ser mejor a corto, mediano y largo plazo de estos pacientes. Cuando miramos cómo vamos a tratar de estos pacientes, aquí el diagnóstico que tenemos es de espondilitis anquilosante, pero que podemos extrapolarlo a espondiloartritis. Espondiloartritis que conocemos también como espondiloartropatía, y que aquí está la base del tratamiento. La base del tratamiento que no solo sería para los pacientes con espondiloartritis, sino para todos los pacientes con enfermedad reumática. En el día de hoy vamos a hablar de este enfoque integral del manejo de estos pacientes con espondiloartritis, donde sigue siendo la piedra angular, la rehabilitación y el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, pero que muchos de los pacientes que no responden a este tratamiento básico van a necesitar de las llamadas terapias biológicas, que es lo que hemos venido, es lo que cambió los horizontes y las oportunidades